El único triunfo en Miss Universo que Argentina ha obtenido hasta la fecha fue con la hermosa Norma Beatriz Nolan, Miss Universo 1962. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, yo soy Lucero y hoy te presento la historia de Norma Beatriz Nolan, Miss Universo 1962. Como siempre, te invito a suscribirte al canal y presionar la campanita de notificaciones. Ahora, comenzamos. Norma Beatriz Nolan nació el 22 de abril de 1938 en Venado Tuerto, Santa Fe, Argentina. Luego de estudiar secretariado, comenzó a trabajar como modelo. Norma era descendiente de irlandeses e italianos. La noche del 1 de julio de 1962, en el Salón de Actos del Club Español y con la participación de 19 jóvenes, el jurado determinó que la segunda finalista sería Isabel Laura Riggio, representante de Miss Capital Federal. Primera finalista, Norma del Valle Leguizamón, de 21 años, quien también obtuvo el título de Miss Elegancia y fue la reina de la TV en 1958. Finalmente se impuso la belleza de Norma Beatriz Nolan, quien fue coronada Miss Argentina 1962. Norma trabajaba como modelo profesional en la ciudad de Buenos Aires desde los 20 años. Una de las concursantes de ese certamen fue Zulma Faid, que aquella noche consagratoria no logró el ansiado primer puesto. Pero ese concurso fue clave para desarrollar una carrera muy exitosa, convirtiéndose en una de las artistas destacadísimas de la historia del cine, la radio y la televisión. Con la serenidad y el equilibrio que la caracterizaba, Norma viajó hasta Miami Beach con la idea de disfrutar la experiencia. Cuando llegué y vi tanta chica linda, olvidé toda idea de competir y solo aspiré a quedar entre las semifinalistas. Eso sí quería, exclamó. El 14 de julio de 1962 se llevó a cabo el certamen Miss Universo en el Auditorio Municipal de Miami Beach, Florida, Estados Unidos, contando con 52 candidatas de diferentes países. El presentador del evento, Jim Rainbow, llamó a las 15 finalistas: Austria, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Haití, Inglaterra, Israel, Líbano, Nueva Zelanda, Brasil, Taiwán, Finlandia, Islandia y Argentina. La cuarta finalista fue Olivia Rebuzas de Brasil. Tercera finalista, Helen Liu de Taiwán. Segunda finalista, Anja Järvinen de Finlandia. Primera finalista, Anna Geirsdottir de Islandia. Y la nueva Miss Universo 1962, Norma Beatriz Nolan, de tez blanca, cabello y ojos castaños, 1,69 m de estatura y medidas 89, 63, 91, siendo coronada por la alemana Marlene Schmidt, Miss Universo 1961. Norma, profundamente emocionada, observaba al público presente y a los jurados que la aplaudían de pie. Estaba logrando el primer título de Miss Universo para la Argentina. Aquella muchacha dulce de 24 años, de cabellos tan negros y piel tan blanca, era dueña de una dignidad y presencia tal que no le resultó difícil destacar entre las 52 postulantes. Habían alrededor de 7,000 espectadores en el auditorio y el jurado no dudó en elegirla como la ganadora de 1962. Junto con la corona de plata y brillantes y la enorme copa dorada, obtenía el equivalente de $15,000 en premios y un tour alrededor del mundo, cumpliendo los compromisos de su nuevo título. Aunque la mayoría de las candidatas quedaron conformes con el resultado, la representante sudafricana Lynette Gamble regresó a Johannesburgo indignada. Comentó que la comida, la ropa y los hombres eran horribles en Miami. También declaró
que el jurado había estado muy equivocado. Miss Argentina ganó por razones políticas. La verdadera vencedora debió haber sido Miss Israel, declaró muy molesta. A pesar de esa crítica, el tacto diplomático y la inteligencia de la nueva Miss Universo quedó evidenciado cuando en la fiesta de coronación la prensa la interrogó sobre su novio de origen italiano. Esa es mi vida privada y no quiero comentar sobre eso, dijo con la misma serenidad con que había recibido la corona de Miss Universo. Ese año 2 fueron las ganadoras del premio Miss Simpatía, Olimpia Frometa de República Dominicana y Hazel Williams de Gales. Miss Fotogénica fue Kim Carton de Inglaterra y el mejor traje típico también lo ganó Kim Carton de Inglaterra. El año de reinado de Norma fue muy duro y de mucho trabajo. Como nunca, los organizadores tenían programado para la Miss Universo un calendario de presentaciones a través de todo el país. Al entregar su corona, la prensa destacaba: Miss Universo perdió peso, perdió dinero, estuvo enferma y ahora postergó su matrimonio. Además de lo publicado, Norma confidenció días antes de entregar la corona: en una oportunidad en Miami, simplemente me desmayé. El doctor me dijo que era exceso de trabajo y por eso estuve hospitalizada por 5 días. Hay veces que estoy tan cansada que tengo que obligarme a levantarme y luego poner una sonrisa. También dejaba ver preocupación por su futuro en el campo del modelaje. En este año he bajado 5 libras y para mi talla eso es perder demasiado peso. Pienso en que en este momento no estoy lo suficientemente en forma como para trabajar de modelo una vez que entregue la corona. Aquel primer año fue increíble, recordó años más tarde en una entrevista. Muchos agrados, pero un trabajo que a ratos era terrible. Creo que a todas les llega ese momento en que el agotamiento es demasiado y una se desespera. Pero una vez que termina todo, el recuerdo es hermosísimo y se olvida que alguna vez estuvimos cansadas. Terminado ese periodo y a pesar de la pérdida de peso, Norma retomó su carrera de modelo y trabajó en Buenos Aires por varios años. Luego volvió a recorrer el mundo. También hizo varias campañas con Norma Capagli, quien había ganado Miss Mundo 2 años antes. También vivió en Venezuela. En el año de 1966, Norma se casó y tuvo una hija llamada Zita Norma Zanotti. Norma fue jurado en la elección de Miss Universo 1969, en la cual resultó ganadora Gloria Díaz de Filipinas. Finalmente, Norma se radicó definitivamente en Miami, la ciudad que en 1962 había sido testigo de su victoria. Allí abrió su propia tienda de libros. Me encanta mi trabajo porque me gusta estar rodeada de libros, contaba. Como ex Miss Universo, asistió a varias finales de ese certamen como invitada especial y en una ocasión como jurado. A medida que fueron pasando los años, Norma Nolan se fue alejando de las entrevistas y de los concursos de belleza, y poco a poco su imagen quedó transformada en un lejano recuerdo, un lindo recuerdo. Increíblemente fue la única Miss Universo latinoamericana que no participó del programa homenaje que realizó en 1997 Susana Jiménez, donde las reinas de belleza fueron entrevistadas y homenajeadas. El cantante Carlos Argentino, nombre artístico de Israel Wittenstein-Born, intérprete de música tropical, nacido en La Paternal y que formó parte de la banda cubana Sonora Matancera,
también conocido en el argot de ese ambiente como el rey de la pachanga, entonaba con muy buen ritmo a manera de cántico. Norma Beatriz, como argentino yo me siento muy feliz mirando a los ojos de la bella Miss Argentina, Norma Beatriz Nolan, recién consagrada Miss Universo en Miami. En 2018, Marcelo González intentó cumplir su sueño de hacerle un reportaje a Norma Nolan para Glamour Argentino. Le hizo llegar unas palabras donde le pedía amablemente charlar con ella acerca de su vida, siempre muy reservada. Y ella le respondió de puño y letra de manera más que cordial el 12 de noviembre de ese año. Estimado Marcelo, gracias por sus lindas palabras. Puedo ver que usted tiene un hobby muy lindo. Lo felicito. Mi experiencia de Miss Universo fue maravillosa y me sentí muy orgullosa por mi país. Han pasado muchos años. Yo ya cumplí 80 y los recuerdos se han esfumado. Por lo tanto, entrevista no. Lo lamento. Le mando la foto firmada que me pidió. Un abrazo y cerró con una dedicatoria para Marcelo con aprecio, Norma B. Nolan, Miss Argentina, Miss Universo 1962. Carlos Ignacio López Ponce tiene toda una vida surcando los cielos por su profesión de piloto de avión. Pero ese día el cielo le tenía reservada una sorpresa que aún recuerda. Nos dijeron, véngase a Ezeiza, que hay un trabajo que hacer. Pero no teníamos idea de qué se trataba, agrega López Ponce. Al llegar, comprueban que se trataba de una filmación de la publicidad de Bodega La Esmeralda, donde había que volar con una joven sentada en una silla que colgaba de la nave y cruzar así un arroyo. La chica en cuestión era nada menos que Norma Beatriz Nolan, nacida en Venado Tuerto y coronada Miss Universo poco antes en el Centro Internacional de Convenciones de Miami Beach, Florida, Estados Unidos. La filmación se desarrollaba con normalidad, hasta que la bellísima mujer advirtió que el encargado de recibirla tras el vuelo tenía segundas intenciones. Entonces me dijo, recibíme vos para frenar la silla y bajarme, porque el otro hombre me aprieta demasiado. Así, de manera inesperada, la argentina más deseada del momento cayó en los brazos del piloto de 3 algarrobos, hoy radicado en General Villegas. Norma tuvo el honor de que la distinguieran como ciudadana ilustre de Venado Tuerto, su amada ciudad natal. Y bueno amigos, esta ha sido la historia de la bella argentina Norma Beatriz Nolan, Miss Universo 1962. Una mujer dulce, serena y equilibrada, que ha cuidado su vida privada como un tesoro. Te recuerdo que cada semana subo 2 videos, por lo que te invito a suscribirte a este canal, presionar la campanita de notificaciones, dar un me gusta, comentar y compartir. Hasta pronto.